Hola, me llamo Anabel González, trabajo en el programa de trauma y asociación del Hospital de A Coruña y trabajo específicamente con personas que han sufrido traumatización grave, entre ellas abuso y agresiones sexuales. Creo que es importante en el debate que se está produciendo que tengamos en cuenta cómo es la respuesta psicológica típica ante una agresión sexual, sobre todo de cara a valorar el tema del consentimiento de la víctima ante lo que está sucediendo. Lo que nos dicen los estudios de investigación es que hay muchas maneras en las que el organismo, el sistema nervioso, el individuo se trata de defender frente a una agresión, y hay muchas maneras de decir que no. El sistema nervioso sabe que se tiene que defender cuando percibe que hay una amenaza, pero la percepción de esa amenaza no viene solo de que estemos frente a alguien que nos está gritando, que nos está amenazando con un cuchillo. La percepción de la amenaza puede venir de una mirada, de una expresión, de un gesto, de una forma de acercarse o de aproximarse. Una vez que el cerebro percibe esa amenaza, se pone en marcha una respuesta que es totalmente defensiva y en gran medida involuntaria. ¿Qué pasa en el cerebro cuando hay este tipo de agresiones? Pues las áreas que tienen que ver con el miedo y con la percepción de las sensaciones del cuerpo se disparan al máximo, hay una gran descarga de adrenalina en el organismo y, por el contrario, las áreas anteriores del cerebro, que son las que generalmente regulan nuestras emociones y nos ayudan a tomar decisiones y a pensar qué podemos hacer, se quedan muy hipoactivadas o completamente anuladas. El resultado es que la persona está con un nivel de activación muy alto y con una dificultad enorme para poder pensar qué hacer. Por lo tanto, lo que hace en ese momento surge de sus respuestas instintivas que están presentes también en muchas especies animales. No es algo que nosotros pensamos estratégicamente, es algo que simplemente nuestro instinto decide. Es una cuestión de supervivencia. El sistema nervioso va a actuar desde ahí. Va a actuar de forma automática, va a actuar de forma rápida, en muchas maneras diferentes. Todas ellas son maneras de decir que no. Son maneras en las que el sistema nervioso, el organismo, el individuo se está protegiendo, se está defendiendo. Cuando se percibe que la amenaza es muy grave, es cuando menos se pelea, cuando menos se puede decir que no y cuando menos activa es la defensa. Porque el sistema nervioso lo que ve es que hay una amenaza para la supervivencia, para la vida. Si hay un enemigo que nos gana en fuerza, que nos gana en número, si no tenemos escape, el cerebro se desconecta y nos protege de desbordarnos por completo, nos protege del sufrimiento. En este caso, lo que vamos a ver en la víctima de esta agresión es que la persona está bloqueada, que no reacciona, que se colapsa o que funciona de modo automático. La persona a lo mejor no está diciendo que no quiere seguir adelante, pero realmente su cerebro está diciendo que no puede con lo que está sucediendo. La persona está diciendo no puedo ni siquiera reaccionar. Otra posibilidad es que el cerebro se autoanestesie para no sentir. La persona va a actuar en piloto automático, parece que está continuando con las conductas que se están produciendo, pero en cierto modo ya no está allí, está en otro sitio parcialmente desconectado. Esta persona que está desconectada, que sigue en automático, está diciendo no puedo soportarlo, no puedo sentirlo, está diciendo que no. Si el oponente es más fuerte, más numeroso, atemorizante, el sistema nervioso también puede escoger para poder sobrevivir una respuesta de sumisión. Es decir, hago todo lo que me dicen porque quiero salir vivo de aquí, quiero salir entero de aquí, quiero controlar los daños y que no sean demasiado graves. Lo dice el sistema nervioso, no lo dice la persona. No es una decisión que la persona toma porque generalmente su capacidad para reflexionar y para pensar está muy limitada, muy anulada. El organismo, cuando opta por esta respuesta de sumisión, nos está diciendo no puedo ni pensar en pelear. Solo si el organismo se siente con igualdad de fuerzas, se planteará pelear.
oponer resistencia o decir que no con palabras. Pero incluso entonces a veces las palabras se quedan en la garganta y el miedo no las deja salir. Se produce esta respuesta, pero al mismo tiempo se bloquea, porque el organismo intuye, la sabiduría acumulada de la especie intuye que es peligroso enfrentarse a alguien que te gana en fuerza. Todas estas reacciones equivalen a un no muy claro del organismo y son una respuesta de defensa. No son una respuesta de defensa activa de lucha, porque esta respuesta solo se pone en marcha ante una amenaza de menor envergadura y ante la posibilidad de poder ganar. Un pequeño animal no se va a pelear con un león, solo se va a pelear con un león, un animal de la misma envergadura. Entonces, estas respuestas de lucha, las respuestas en las que la persona se niega de forma clara, se opone o se resiste, se producen cuando el sistema nervioso detecta un nivel de amenaza menor. Ante las amenazas muy grandes, el no es quedarse quietos, es quedarse bloqueados, es funcionar automáticamente, es acatar todo lo que te dicen, y es algo que las personas no elegimos, es algo que simplemente nuestro sistema nervioso hace por nosotros. Entonces, una persona que se queda bloqueada, que no responde, que responde automáticamente o que se somete a una agresión sexual, está diciendo que no. No está consintiendo. Se está defendiendo de la única manera que su sistema nervioso le deja. Creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer las evaluaciones periciales y a la hora de tomar decisiones judiciales sobre los casos de agresión sexual.